¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos logran mover montañas mientras que otros apenas pueden levantarse de la cama? ¿Qué separa a quienes construyen imperios de aquellos que viven contando los días para que llegue el viernes? Y si te dijera que lo que llamas falta de motivación es en realidad un elegante disfraz para una verdad mucho más incómoda, una verdad que nadie se ha atrevido a revelarte hasta ahora. Hay un principio invisible que opera detrás de las decisiones que tomas todos los días y está moldeando tu destino mientras crees que solo estás esperando el momento adecuado. Muchos han sido engañados por la promesa de que sentirse inspirado es el primer paso para actuar. Pero detente y piensa, ¿qué sucede cuando la inspiración falla? Cuando el entusiasmo se evapora, cuando el mundo allá afuera no se doblega a tus deseos. Es ahí donde la mayoría se rinde y es exactamente ahí donde comienza el camino de quienes construyen legados. Jim Rohn decía, o tú diriges tu día o el día te dirige a ti. Pero lo que nunca reveló por completo y que vas a empezar a percibir ahora es que esa elección no se hace con palabras, sino con pequeños pactos silenciosos que firmas contigo mismo mientras el mundo aún duerme. Existe un mecanismo oculto que separa la disciplina de la motivación y está más cerca de la fe que de la fuerza. No fe religiosa, sino fe en la cosecha inevitable de la semilla que aún no ha brotado. La disciplina verdadera nace cuando actúas incluso sin recompensa inmediata, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando todo dentro de ti grita por comodidad. Es en ese espacio invisible, entre el impulso de parar y la decisión de continuar, que la transformación comienza a germinar. ¿Y lo más curioso? La mayoría nunca llega a ese punto, porque exige algo que no se enseña en las escuelas ni se compra en cursos. Exige un nuevo pacto con tu propio futuro. Pero cuidado, hay trampas escondidas en este camino. Una de ellas es confundir movimiento con progreso. Otra es pensar que forzar la barra es disciplina, cuando en realidad es solo resistencia disfrazada. Y tal vez la más traicionera de todas, creer que solo porque hoy fallaste, mañana también fallarás. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te convenció de que disciplina es rigidez y no libertad? ¿Qué tipo de historia te has contado a ti mismo cada vez que dices no puedo? En este video no solo vamos a invertir esa lógica, vamos a implosionar el cimiento sobre el cual fue construida. Así que no te atrevas a saltarte ni un segundo, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué depender de la motivación es como construir una casa sobre arenas movedizas, y por qué algunos hombres y mujeres silenciosos, a menudo invisibles, están cosechando en silencio los frutos que tú aún no has tenido el valor de plantar. Este video no es sobre técnicas, es sobre un cambio de identidad. Y si tienes el valor de verlo hasta el final, tal vez nunca más necesites motivación otra vez. ¿Ya notaste lo fácil que es actuar cuando estás animado? ¿Cómo el mundo parece colaborar cuando el entusiasmo está en su apogeo? Pero, ¿y cuando el brillo se desvanece? Cuando el cansancio habla más alto que la voluntad. La mayoría se detiene, se cruza de brazos. Espera, y el tiempo, implacable, pasa. Jim Rohn diría, si esperas las condiciones perfectas, nunca harás nada, porque el mundo no premia al motivado, recompensa al disciplinado. El error está en el punto de partida. Nos enseñaron a esperar por un sentimiento, como si la emoción fuera una señal verde universal. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera señal nunca llega? Que la inspiración es en la mayoría de los casos un eco de lo que ya comenzó a hacerse. La motivación, en realidad, es una consecuencia de la acción, no el combustible inicial. Esperar por ella es como esperar el amanecer a medianoche. La disciplina no se alimenta de entusiasmo, nace del silencio, de aquella decisión fría, difícil, que nadie aplaude. Es el levantarse de la cama cuando el cuerpo implora por 5 minutos más. Es el decir no a aquello que te reconforta, pero te atrasa.
Es el mirar la agenda y cumplir, incluso cuando nada en ti quiere cumplir. Y esa fuerza, casi invisible, es lo que separa el estancamiento del progreso silencioso. Ya intentaste construir una vida próspera, esperando estar en el clima correcto. Ya aplazaste un proyecto, una inversión, un cambio porque aún no era el momento. Entonces ya probaste el veneno dulce de la motivación. Ella embriaga, seduce, después abandona. Y cuando te das cuenta, estás en el mismo lugar, con las mismas deudas, los mismos hábitos, las mismas excusas disfrazadas de lógica. Hay un punto donde la motivación muere, y es exactamente ahí donde la disciplina nace. Pero ella solo florece cuando entiendes que la semilla no necesita sol para ser plantada. Necesita coraje, de compromiso con un mañana que aún no se ha mostrado. Y ese coraje no grita, no se exhibe, no publica en las redes. Ella trabaja en la oscuridad y construye futuros que solo más tarde serán llamados suerte. ¿Ya notaste que quien alcanza grandes cosas parece vivir en un ritmo propio? No es prisa, no es obsesión, es una danza interna entre intención y repetición. Esos hombres y mujeres entendieron algo que la mayoría ignora. Los rituales moldean el destino. Lo que repites en silencio, construyes en voz alta. Jim Rohn enseñaba: no cambias la vida hasta que cambias lo que haces diariamente. Los rituales no son grandes hazañas, son gestos simples, muchas veces invisibles. Es la lectura de 20 páginas cuando la mente prefiere el celular. Es decir, sí al desconfort que enseña. Es organizar las finanzas al final del día, incluso después de un día exhaustivo. Es ese tipo de repetición el que construye el carácter, no la fuerza del momento, sino la persistencia del hábito. Un ladrillo por vez, sin fiesta, sin platea. La disciplina vive dentro de esos microcompromisos. Y es justamente ahí donde la mayoría falla, porque busca emoción donde debería haber estructura. Quiere sentir placer inmediato, donde solo existe construcción lenta. Pero la prosperidad no nace del impulso, nace de la constancia, de la elección de permanecer, incluso cuando el mundo ofrece salidas fáciles. Cada pequeño sí para lo correcto es un no para el caos. Piensa en tus días, en las pequeñas elecciones que parecen no importar. Cada una de ellas es un voto silencioso en la vida que dices querer. Pero, ¿será que estás votando en ti mismo o te has traicionado a cambio de comodidad inmediata? Porque, al final, prosperar financieramente, emocionalmente y espiritualmente es una cuestión de fidelidad. Y tus hábitos revelan a quién has sido fiel. Así que deja de esperar por grandes eventos, grandes cambios, grandes revelaciones. Todo lo que necesitas ya está en lo que haces cuando nadie ve. La cuestión es, ¿respetas tus propios compromisos? ¿O te abandonas en la primera invitación del viejo yo? La diferencia entre quien prospera y quien repite el dolor está en los pequeños rituales diarios que construyen o destruyen la propia historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso intentando tanto, aún vuelves a los mismos patrones? ¿Por qué comienzas un plan, una dieta, un nuevo hábito y luego te pierdes en el medio del camino? La respuesta no está en la estrategia, está en la identidad. Actúas conforme a aquello que crees ser, y mientras sigas viéndote como alguien débil, indisciplinado o desafortunado, es exactamente eso lo que vas a manifestar. La disciplina no es solo comportamiento, es una forma de ser. Jim Rohn decía: para que las cosas cambien, tú necesitas cambiar. Y ese cambio comienza dentro, en la visión que tienes de ti mismo. El hombre que se ve a sí mismo como disciplinado no necesita luchar contra la procrastinación, simplemente no negocia consigo mismo, no depende de fuerza de voluntad, obedece a la propia visión. ¿Cuántas veces ya saboteaste un plan financiero porque en el fondo no te veías como alguien capaz de prosperar?
¿Cuántas veces dejaste de invertir en ti mismo porque pensaste que no era para ti? Esas creencias silenciosas moldean tus acciones y son mucho más peligrosas que cualquier crisis externa. Porque mientras el mundo grita por oportunidades, tú susurras autolimitaciones. El cambio verdadero comienza cuando reescribes la historia que te has contado a ti mismo. Cuando dejas de definirte por los fracasos del pasado y comienzas a verte como el arquitecto de un nuevo tiempo. No importa cuántas veces hayas caído, importa quién decides ser a partir de ahora. Y eso no exige motivación, exige una elección, una ruptura interna, un nuevo pacto con tu yo futuro. Puedes incluso seguir estrategias diferentes, probar nuevos métodos, escuchar nuevas voces. Pero nada va a funcionar hasta que digas, con firmeza, a partir de hoy yo actúo como alguien que honra su palabra. Esa frase cambia todo, porque disciplina no es sacrificio, es una declaración de identidad. Y quien cambia lo que es, cambia todo a su alrededor. Incluso lo que creía ser imposible, ya plantaste algo y te quedaste mirando el suelo, esperando que el brote surgiera en el mismo día. Parece una tontería, pero es exactamente eso lo que muchos hacen con los propios sueños. Quieren resultados inmediatos para esfuerzos recientes. Quieren cosechar antes de regar, antes de cuidar, antes de proteger. Pero la disciplina exige una visión que sobrepasa el ahora, una fe en lo invisible, una paciencia casi sagrada. Jim Rohn decía que la vida es como las estaciones. Hay tiempo de plantar, tiempo de cuidar, tiempo de esperar y tiempo de cosechar, pero muchos desisten en la estación del silencio. Piensan que nada está sucediendo, que el esfuerzo es inútil, que la prosperidad no vendrá, y en esa desistencia matan la cosecha antes incluso de la floración, porque no entendieron que lo invisible es donde todo comienza. Disciplina es confiar en que aquello que estás haciendo hoy, incluso sin retorno inmediato, va a generar frutos en el tiempo correcto. Es mantener el foco cuando nadie cree. Es continuar caminando cuando la mente dice, no vale la pena. Y esa confianza, esa permanencia, crea raíces profundas, invisibles, sí, pero inquebrantables. Y cuando los resultados surgen, parecen un milagro. Pero son solo consecuencia. Piensa en las áreas de tu vida en las que abandonaste antes de tiempo. Una idea de negocio, un plan de ahorro, una transformación personal. ¿Cuántas de esas semillas aún estaban vivas cuando desististe? ¿Cuántas cosechas impediste por impaciencia? La verdad es dura. Muchos están donde están, no porque no intentaron, sino porque pararon antes de florecer. La disciplina es el arte de continuar, incluso cuando el mundo parece mudo. Es el compromiso con un futuro que aún no se ha mostrado, y ese compromiso es lo que construye una vida próspera. Porque mientras los otros corren tras atajos, tú construyes cimientos. Mientras ellos duermen, tú plantas, y cuando la cosecha venga, porque ella vendrá, será imposible no recordar de dónde todo comenzó. Y tal vez ahora estés en silencio, y todo bien, porque es en el silencio que ciertas verdades finalmente encuentran espacio para respirar. No necesitas recordar cada palabra dicha aquí. Basta con recordar la sensación, del apretón discreto en el pecho, del reflejo involuntario en tus memorias. Hubo un momento, tal vez sutil, en que algo dentro de ti reconoció esa voz, no como algo externo, sino como un eco de sí mismo. Porque, en el fondo, esta jornada no era sobre disciplina, era sobre reencuentro. No eres la pereza que sientes, ni los fracasos que repetiste. Eres lo que permanece de pie cuando todo alrededor ya cayó. Es la elección silenciosa de seguir, incluso tembloroso, incluso dudando, porque la fuerza no está en nunca parar. Ella está en continuar volviendo. Y cada vez que vuelves, incluso sin voluntad, incluso sin brillo, te reconstruyes en niveles que ningún aplauso es capaz de alcanzar.
La prosperidad, al final de cuentas, es solo un reflejo de aquello que decidiste sustentar, incluso cuando nadie más veía valor. Mira tu vida ahora, no como ella es, sino como ella podría ser si honraras todo aquello que ya sabes. ¿Cuántas versiones tuyas están esperando, presas detrás de la próxima decisión? ¿Cuántas puertas aún no abriste porque creíste ser demasiado pequeño? Existe un mundo que comienza donde el miedo termina, y a veces el primer paso es solo un gesto simple. Decir, hoy yo continúo, incluso sin entender el porqué. Ese es el tipo de gesto que mueve el mundo por dentro, silencioso, pero determinante. No prometas que vas a cambiar todo mañana, apenas comprométete con algo pequeño hoy, una actitud, un hábito, una nueva historia contada a ti mismo. Porque lo que separa lo ordinario de lo extraordinario es aquello que haces cuando nadie está viendo. Y lo más impresionante es que nadie necesita ver, basta con que tú lo sepas. La disciplina no es una carga, es un puente entre quien fuiste y quien aún puedes ser. Y el primer paso ya fue dado, llegaste hasta aquí. Ahora, dime, ¿qué va a cambiar en tu rutina a partir de hoy? ¿Cuál pequeño voto silencioso vas a hacer por ti mismo, por tu futuro, por tu libertad financiera y emocional? Escribe aquí en los comentarios. Quiero leer tu decisión. Y si esta jornada te tocó de alguna forma, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesita recordar de lo que es capaz. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete, porque este camino no necesita ser recorrido solo. No estás solo. Y a veces, todo lo que falta es una verdad dicha en el momento correcto.